La imagen moral del mundo en Kant. Voy a dar comienzo a este tema con una cita del doctor Guillermo Hoyos Vázquez. Dice Guillermo Hoyos, abro comillas, cuando se piensa la modernidad en Kant a partir de los planteamientos de sus tres críticas, la de la razón teórica, la de la razón práctica y la de la razón estética, se constata que mientras la ciencia exacta y experimental ha obtenido éxitos indudables, no puede afirmarse lo mismo de las ciencias sociales en relación con el fortalecimiento moral de la sociedad en contra de lo previsto por la Ilustración. Este desequilibrio entre el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología y el atraso de la cultura moral es una de las principales causas, si no la principal, de la crisis de la modernidad. Para comprender la crisis de la modernidad, entonces, el doctor Hoyos nos propone que pongamos en relación el desarrollo de las ciencias experimentales, las ciencias como la física, la química, la biología, y las ciencias humanas, o las ciencias que Husserl llama las ciencias del espíritu. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante es poner en relación este par de ciencias y mirar cómo desde estos autores como Kant y como Husserl se puede comprender la crisis de la modernidad. En particular, hemos desarrollado ya la idea de que la crisis de la modernidad se refleja en, por un lado, el desarrollo extraordinario de las ciencias, la técnica y la tecnología, y simultáneamente el atraso en los rendimientos sociales, en este caso particular, la ética y los problemas sociales. La imagen moral del mundo en Kant. En este punto vamos a hablar de la relación entre ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, en particular la ética. La crisis, como se ha planteado, o como la plantea el doctor Guillermo Hoyos, la crisis de la modernidad consiste en el desacoplamiento entre el avance de las ciencias científicas, de las ciencias como la biología, la física, la química, y el atraso de las ciencias sociales como la antropología, la filosofía y la sociología. Este atraso de unas ciencias con respecto a las otras es una de las características, señala Hoyos, sino la fundamental de la crisis de la modernidad. Pero pensemos por qué esta característica es la fundamental para caracterizar la crisis de la modernidad. Nosotros vivimos en un mundo donde las ciencias desde el siglo XVIII se han desarrollado vertiginosamente, han hecho posible la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y ahora la revolución de las telecomunicaciones, y han tenido un impacto fundamental en el desarrollo de las ciencias y de las formas de acción en la vida práctica, pero simultáneamente en esta época, en la época moderna, no ha habido un desarrollo que sea paralelo al desarrollo de las ciencias físicas, de suerte que tenemos hoy grandes avances desde el punto de vista científico, técnico, tecnológico, y un atraso en las concepciones del hombre, el sentido del hombre, cómo organizar una sociedad, cómo vivir en paz, cómo vivir en un mundo más equitativo, en un mundo más justo, etcétera, etcétera. Ese es el desacoplamiento del que queremos hablar en lo sucesivo, y ese es el punto que nos permite hacer una reflexión desde los planteamientos de Kant. En particular, Kant nos habla de una forma de conocimiento científico. Él desarrolla la crítica de la razón pura para mostrar cómo es que el entendimiento es capaz de conocer la naturaleza con base en categorías que el entendimiento tiene, como la categoría de unidad, de pluralidad, de negación, de afirmación, etcétera, etcétera, y de la sensibilidad o de la recepción de los datos sensibles, que son organizados por una facultad de la intuición,
y que son subsumidos por los conceptos que produce el entendimiento. En fin, en síntesis podemos decir que el conocimiento de las ciencias naturales, según Kant, es el producto de la articulación entre categorías del entendimiento, por un lado, y una recepción de datos por parte de la sensibilidad o del aparato sensible de los hombres por el otro. Eso es lo que hace posible el conocimiento. Pero en el caso de las ciencias humanas, como no se trata de conocer objetos, sino de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestra propia naturaleza como hombres, entonces Kant piensa que debemos abordar el tema del hombre desde un punto de vista totalmente diferente. El sentido del hombre en Kant nos lleva a plantearnos el problema de la libertad, o es resuelto en Kant con el concepto de libertad. Entonces vamos al numeral 1.1, libertad como condición de posibilidad de la ética, de toda ética. Lo que Kant se propone es mostrarnos hasta dónde se puede conocer desde el punto de vista de lo ético en una perspectiva en la que ya no se involucren los sentidos. Voy a decir de otra manera. Lo que se propone Kant es mostrar que no existe solamente una manera de conocer las cosas como la ciencia lo plantea, sino que se puede conocer con la razón sin la necesidad de la experiencia. O mejor, que la razón puede conocer sin necesidad de tener experiencia de las cosas sensibles. Y este es el caso de las ciencias humanas. Es decir, la razón puede conocer sin acudir a la experiencia y hablar o explicitar desde el punto de vista de la reflexión lo que significa el sentido del hombre sin acudir a ninguna experiencia del hombre como lo plantean las ciencias de la naturaleza. La libertad es el punto de partida para esta reflexión de Kant, en la que muestra que no todas las cosas del mundo se pueden explicar en términos de la causalidad natural, sino que hay cosas en el mundo que se pueden explicar a partir de una causalidad por libertad, y esa causalidad por libertad precisamente se llama autodeterminación, o es la capacidad que tenemos nosotros los hombres de ser causa eficientes de nosotros mismos o de ser libres. Ese es el sentido de libertad positivo en Kant. La libertad como mayoría de edad. Para desarrollar el concepto de libertad como mayoría de edad, Kant hace una comparación en un artículo que se llama Respuesta a la pregunta que la ilustración, en la que él nos coloca en una relación de minoría de edad y coloca la ilustración como una mayoría de edad. Esto significa que para ser realmente ilustrados, o lo que significa la ilustración para Kant, es que nosotros tenemos que cambiar de actitud porque estamos en una actitud de menores de edad. ¿Qué significa menores de edad para Kant? Significa que nosotros carecemos de autonomía, es decir, que hacemos caso de lo que nos dicen los medios de comunicación, hacemos caso de lo que nos dice el párroco de la iglesia, hacemos caso de lo que nos dicen otras personas que tienen más autoridad sobre nosotros, pero en definitiva nadie se responsabiliza por su propia acción y por pensar el impacto de su propia acción. La mayoría de edad como ilustración en Kant entonces implica el pensar cómo voy a actuar con independencia de los demás. La libertad como causalidad de la voluntad. Para desarrollar el concepto de autonomía, Kant propone mostrar que la voluntad es una especie de causalidad de los seres racionales. Entonces, que Kant examina que nosotros podemos no solamente pensar la acción, sino que nosotros podemos ser dueños de la acción en la medida en que nosotros podemos causarnos a nosotros mismos, siempre que la causa de la acción sea un ejercicio de la razón. O sea, la razón debe pensar cuál debe ser la mejor acción para que la voluntad pueda someterse a esa idea de ética o de buena acción,
y por esto Kant desarrolla el concepto de buena voluntad. La buena voluntad entonces viene siendo en Kant aquella propiedad que tienen los seres racionales de pensar principios para su acción como principios de posibilidad de ser acciones enteramente buenas. Kant llama a estos principios máximas subjetivas. Kant piensa que nosotros tenemos diferentes tipos de máximas. Llegar puntuales es una máxima, respetar al otro es una máxima, no robar es una máxima, etcétera, etcétera. Pero el punto está en que nosotros podamos justificar estas máximas desde el punto de vista racional como máximas que pueden ser las máximas de cualquier persona, es decir, que tienen un contenido universal. Entonces, la manera como Kant desarrolla esto es a través de tres proposiciones. La primera nos dice, pensemos las máximas como los valores de cada persona. La segunda, busquemos que nuestras máximas se puedan convertir en leyes para todos, o sea, que sean válidas para todos. Y tercero, una vez que nosotros hemos pensado que la máxima no es contradictoria con lo que cualquiera puede hacer, entonces volvamos esa máxima un imperativo. Entonces Kant propone la libertad como la posibilidad de pasar de las máximas a través de la razón y de la autonomía en imperativos, y así nos propone su